El mundo transmite Radio Montrus. Muy buenos días, comenzamos otra edición de nuestro Gigante de la Semana, aquí en Radio Mundus, como cada domingo, desde el tercer cordón del conurbano bonaerense, con una temperatura de 8 grados en estos momentos. Para hoy se espera una máxima de 16, como va a estar prácticamente toda la semana, ¿no? Entre 8 y 9 grados de mínima y entre 15 y 16 de máxima, con lluvia recién el día jueves. Pero bueno, ustedes saben que en realidad, más allá de la temperatura, lo que está candente es la realidad del país. Titulares aquí en el Gigante de la Semana, como cada domingo en Radio Mundus. Finalmente quedó firme el veto de Javier Milei al aumento a los jubilados, represión a la tercera edad y a los niños. Aprobaron la ley de financiamiento educativo para las universidades. Milei la vetará. Y por otra parte también la CIDE se quedó sin ese presupuesto de 100.000 millones de pesos, 100 millones de dólares a cotización oficial, para gastos reservados y perseguir a la oposición. Señores, muy buenos días. Estamos en otra edición aquí de nuestro panorama de noticias llamado El Gigante de la Semana, como siempre en Radio Mundus. Estuvimos arrancando justo, así que todavía estamos acomodando cámara y algo de la iluminación, pero esto es radio. Así que una edición, mejor dicho, bastante llena de información. Vamos a comenzar a desarrollarla rápido, porque en definitiva tenemos, como decíamos, estuvo activa la Cámara de Diputados, dándole los votos necesarios. Se compraron votos en el medio. Fue muy alevoso, morboso, cómo compró votos Javier Milei, los votos radicales, para evitar que se repita las 2/3 partes. Y bueno, de esta manera queda firme su DNU. Y por otra parte también cómo le pegaron nuevamente a los jubilados, pero en este caso también le arrojaron gas pimienta en el rostro a una niña. Primero quiso desmentirlo Patricia Bullrich, pero con el correr de las horas se descubrió que era una fake news, una edición de un video, y se descubrió que fue un policía que le disparó adrede a una nena de 10 años gas pimienta. Está desbocado el régimen en cuanto a la represión. Evidentemente la cosa se le está poniendo más densa de la que imaginaban, y por supuesto eso se verifica en el aumento de la represión que estamos viendo a cotidiano. Luego, al día siguiente de este escándalo, el Senado dio firmeza a la ley para el financiamiento educativo en las universidades nacionales. El presidente Milei ya anunció que lo va a vetar. Vamos a debatir todo esto. Y también, por supuesto, definitivamente se tumbó el DNU del régimen para tener uso discrecional de 100.000 millones de pesos para gastos reservados, que es el eufemismo con el que se habla de cómo se va a carpetear, perseguir e inventar causas a la oposición. Vamos por los primeros de los puntos. El pasado miércoles, con 153 votos a favor de la ratificación del aumento a los jubilados y 87 en contra, no se logró esta vez las 2/3 partes que se había logrado en el primer intento, y entonces quedó firme el veto del presidente Javier Milei. En el medio compraron votos radicales, algunos les dieron nuevos cargos en Salto Grande con sueldo de $10.000 mensuales. Otros, como el caso de Rodrigo de Loredo, le permitieron elegir un nombre de él para que sea el delegado
normalizador de lo que es una nueva universidad, la Universidad de Río Tercero. Así que por todos lados, a diestra y siniestra, voló la chiquera, la Banelco, como decíamos en otra época, para que finalmente quedara firme el recorte de entre 8 y 13 mil pesos a los jubilados. Fíjense, ¿no? Al respecto vamos a escuchar primero a Germán Martínez, el jefe de bloque de del oficialismo, perdón, de la oposición, que justamente él explicaba todo este tema y lo burdo que fue de cómo se sacaban. ¿Qué pasó? Perdimos el audio de Martínez. Bueno, nos perdimos el audio de Martínez, que era muy claro explicando lo morboso de cómo se dieron vuelta muchos votos. Pero fíjense, un diputado muy ubicado por todos, que recibió prebendas y coimas, otro tucumano, vaya, los tucumanos, qué descrédito, ¿no? Tanto los justicialistas de Osvaldo Jaldo, que se pasaron al mileísmo, como Campero, que decía ser radical, pero se pasó también al nazi-macrismo. Vamos a escuchar lo que dice Campero. Fíjense cómo se burla de las personas que hablaban de él. Muchas gracias, diputado. Buenas tardes. Pido la interrupción porque en algunos pasajes me he sentido aludido. Para ustedes, eso, ahí va. Porque la hipocresía que se escucha en este recinto, y uno, sinceramente, y me han atacado con todo, los acostumbrados a los bolsos de López creen que todos somos iguales. ¡Eso! ¡Así me gusta! Bien, ahí va, por favor. Tengan un poquito... Bueno, me avisan porque yo soy respetuoso cuando... Eso es un diputado. El diputado Campero, el que se sacó la selfie con Javier Milei el día anterior, en la reunión que tuvieron de soborno, donde lo sobornaron, se sacó una selfie sonriendo y bueno, ahora se pasó al nazi-macrismo. La verdad que increíble. El mismo que había votado hace un par de meses el aumento, la restitución a los jubilados, bueno, después terminó votando en contra. Bueno, la verdad que increíble cómo los sobornos esta vez a la plena luz del día, bueno, se impusieron, ¿no es cierto? O sea, la verdad que increíble, porque ni siquiera tienen el gesto de vergüenza de no hacerlo tan a la vista, ¿no? Se reunieron, se fotografiaron y al día siguiente cambiaron su voto. Así opera el actual régimen y así se prestan muchos diputados y senadores. Bueno, aunque ganó el mantenerle el aumento a los jubilados, 153 votos para mantenerlo en Cámara de Diputados y 87 tuvieron en contra del aumento a los jubilados. Bueno, al no llegar de vuelta por segunda vez a las 2/3 partes, quedó firme el veto de Milei a ese aumento. Así que los jubilados se perdieron la actualización salarial. Después hubo en el Senado al día siguiente, bueno, ya fue otra circunstancia donde justamente allí se votó para derogar, ya con sanción definitiva, ahora no se puede volver atrás, tiene que darse marcha atrás el DNU que Javier Milei había firmado para darle fondos discrecionales, de uso discrecional, a la Secretaría de Inteligencia del Estado. Estos 100.000 millones de pesos, equivalente a 100 millones de dólares, decíamos, estaban destinados a la persecución de la oposición, de quienes no opinen como el régimen, entre ellos nosotros, y por supuesto también del armado de causas. Fundamentalmente de ahí salía el presupuesto para sostener los trolls, que es en base a lo que se mantiene el actual jefe de Estado. De todas maneras, el problema viene ahora, porque en realidad se han gastado 90.000 de los 100.000 millones de pesos. ¿Quién va a devolver este dinero? Bueno, de todas maneras vamos a escuchar a un experto en el tema de seguridad, de hecho fue director de la Agencia Federal de Inteligencia, nos referimos al senador Oscar Parrilli de Neuquén, que justamente hablaba de este tema. No me que no tenemos a Parrilli tampoco, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué nos está pasando, gente? A ver, ¿no lo tenemos? No, bueno, pregunto, ¿a Mayán sobre la CIDE sí lo tenemos? Bueno, vamos a escuchar a Mayán entonces. Y aparte de todas las garantías que da la ley de inteligencia del país, lamentablemente, lo que dijo el senador Parrilli, acá
de la noche a la mañana se aumenta el presupuesto en un 15.000%. Es el único presupuesto de todo lo que vendría a ser el esquema presupuestario que aumenta el 15.556%. Es tremendo lo que pasó. Cabe aclarar que la CIDE igual tiene un presupuesto multimillonario, pero esto eran específicamente gastos reservados, es decir, que no tienen que responder, no tienen que dar explicación de lo que están gastando a la Comisión de Inteligencia, por ejemplo. Entonces, de esta manera, bueno, se garantizaron que no hubiera que rendir cuentas de lo que hacen, que es sostener a los trolls, que es sostener o armar causas, y de esta manera, por supuesto, presionar a quienes no opinen como el régimen, y por supuesto de esta manera Javier Milei tendría total discrecionalidad. La pregunta es: ¿de dónde se va a rescatar esta cifra de 90.000 millones que ya se gastaron? Porque gastar se gastaron. ¿Y ahora de dónde se saca? ¿No? Vamos a ver. Probablemente de ningún lado. De todas maneras, recuerden lo que dijo la semana pasada Adorni. Hay que repetirlo una vez más con respecto a la represión. Vamos a escuchar lo que le contestaba a un periodista en la Casa de Gobierno, por si se olvidaron, vale repetirlo esto, por si olvidaron lo que la semana pasada decía con respecto a la represión, y seguramente piensa lo mismo con respecto a la persecución. Vamos a escuchar a Manuel Adorni, que es el que gana 4,5 millones de pesos por mes, y que todas las mañanas nos explica lo tontos que somos nosotros al no entender al presidente Milei. Vamos a escucharlo. No, venimos mal hoy venimos mal, ahí estamos. La ley hay que cumplirla, y si cumplir la ley implica utilizar la fuerza pública para, por ejemplo, ordenar el corte de una calle o el incumplimiento de la ley por parte de los manifestantes, no veo cuál es el inconveniente. Que no le pegan a la gente. No hay que tener miedo a la represión, hay que tener miedo a los que incumplen la ley. A eso hay que tenerles miedo, nada más. Y aparte porque por supuesto que se cumple con la ley y se cumple con todo lo que hay que hacer protocolarmente o dentro del protocolo para mantener el orden, y de hecho todos podemos estar medianamente de acuerdo en que... en ese camino, ni en ir contra el orden, ni contra las personas que cometen el delito. Que además... Lo que podemos hacer es pedirles por favor que se corran de la calle a ver si se corren, ¿no? Eso es lo que plantea. Hace un cordón, profesionalizar ese cordón. Bueno, mire, yo si quiere... que sepan empujar y no pegar. Bueno, yo si quiere lo junto con gente de seguridad para que usted les dé sus fantásticas ideas, para que efectivamente con un cordón podamos tratar de que los que tiran piedras, empujan, golpean y roban, bueno, se comporten un poco mejor. Claro, los que roban, tiran, como una nena de 10 años, ¿no? Que le tiraron gas pimienta en la cara, como una anciana que le pasaron por arriba con la moto, con esas motos pesadas, ¿sí? Le pasaron por arriba de la pierna, que puede llegar a perder en las próximas horas. Una joven que acompañó a su padre, le tiraron un tiro en el cuello. A otra anciana le pegaron un tiro de escopeta en la pierna. 50 heridos hubo en la marcha pacífica del pasado miércoles, pidiendo que los jubilados mantengan ese mínimo aumento de entre 8 y 13 mil pesos. Bueno, ¿a quién hay que tenerles miedo? A este gobierno hay que tenerle miedo. Hubo otro tema más, que fue, por ejemplo, la ley de financiamiento de las universidades nacionales, que se votó, ahora ya es ley, pero Milei se anticipó a vetarlo. Por 52 votos a favor, con 14 en contra y una abstención, bueno, el Senado convirtió en ley entonces la actualización del financiamiento de las universidades nacionales, que había quedado perversamente retrasado, y en algunos casos, como el de la Universidad de las Madres, bueno, directamente no le dan nada desde diciembre. El personal y docentes están sin cobrar desde enero de este año, llevan 9 meses sin cobrar, y encima lo intervinieron a la Universidad de las Madres. Si eso no es persecución ideológica, ¿qué sería? Pero vamos a escuchar, ya no anuncio más con confianza porque tengo miedo. A ver, tenemos a alguien bueno, perfecto, me dicen, pero se nos cayó también se nos cayó otro audio también, pero en este caso vamos a escuchar al senador Salino,
de San Luis, que nos habla precisamente sobre la importancia de las universidades para la generación de conocimiento y por qué una nación debe sostenerlas. En el océano, y el conocimiento de esa oceanógrafa no es solo una cuestión de la educación o de reivindicar. La aplicación de lo que conoce, de lo que nos explicó, que me asombró y me permito decir que asombró a muchos de los senadores que estábamos presentes, es tremendamente útil y productivo para el país. No es que su conocimiento vale porque hay que acumular un conocimiento teórico, no, es de aplicación práctica, productiva, y le permite a la Argentina, en caso de que se la escuche, se la sostenga y se le den posibilidades de aplicación de lo que sabe, un brutal ahorro. Por ejemplo, en este caso, en todo lo que es una plataforma pesquera que, bueno, no es tema de esta sesión, pero tenemos que proteger y lo vamos a hacer si invertimos en ese conocimiento. Ahora, para que existan profesionales de ese calibre, hay que invertir, no es gastar, es invertir. Vos invertís cuando sabés que el dinero que pones en algo te va a dar un rédito futuro. Eso es invertir distinto de gastar. Y esto es lo que estoy tratando de explicar con ese rédito. Tenemos que invertir y tenemos que invertir en ciencias duras. Tenemos que recordar nuestra época en la universidad pública, cuando pedíamos fotocopias y pedíamos más docentes. Bueno, todo eso se sostiene con este presupuesto. No podemos traicionar aquel pensamiento. No podemos olvidar que nos han ayudado a esta formación que es la que nos permite ocupar este lugar. Por último, me gustaría dejar en claro que, por ejemplo, el impacto de haber disminuido el impuesto país es entre el 0,13 y el 0,18 del Producto Bruto, con lo cual la Oficina de Presupuesto del Congreso dice que esto es el 0,14. Bueno, los que están desesperados porque digamos de dónde sale la partida, ya hubiéramos encontrado una solución en el océano. Y el conocimiento. Bueno, clarísimo el diputado Salino de Unión por la Patria de San Luis, ¿no? Diciendo la importancia estratégica de mantener la educación universitaria en la Argentina. Hizo apenas algunos ejemplos, nosotros extrajimos apenas unos minutos de su alocución en la Cámara de Senadores, pero precisamente la importancia estratégica para el país de tener científicos y especialistas en distintos temas. Por supuesto que esto no está de más sabido, aún más que el gobierno parece desconocerlo y de esta manera entonces ataca a la universidad pública. El voto fue mayoritario, 52 votos contra 14 para sostener entonces la ley de financiamiento educativo que actualiza los montos y las partidas que por ley el Estado Nacional tiene que darle a las universidades nacionales que son autárquicas. Por otra parte también, digamos que ya Milei adelantó su veto completo. Vamos a ver qué dice este domingo, porque esta es otra de las cosas, la primera vez que un presidente va a presentar el presupuesto, lo va a hacer el domingo en horario central, hasta Susana Jiménez frenó la reinauguración de su ciclo, ¿sí? Aceptó postergar una semana para no superponerse con Milei, porque también iba el domingo a las 9 de la noche. Y bueno, de esta manera entonces lo que va a hacer Milei es hacer abrir el Congreso. De esta manera genera un gasto innecesario de 30 millones de pesos para él poder montar su show en horario central, del último día del finde, ¿no? De esta forma él va a presentar, cosa que tiene que hacer el ministro de Economía, no la tiene que hacer el presidente, presentar el presupuesto del próximo año. Luego tendrán que debatir las cámaras. Él sabe que con sobornos mediante ya tiene los votos necesarios para la aprobación del presupuesto. Pero lo más importante acá es que él quiere copar la parada, quiere pavonearse, va a dar un discurso que seguramente la mayor parte de la gente no va a entender, pero justamente muchos de los que no van a entender van a decir, ¿cómo sabe? Y allí va a aprovechar a decir lo que quisiera. Va a estar bastante raleada la Cámara, solamente van a estar los titulares de bloque y apenas los integrantes de la Comisión de Presupuesto, que son los que tienen que estar presentes. Pero se va a encargar de llenar las barras y armar un show nazi-macrista
para salir como el gran líder que él cree que es, ¿no? Él cree que es uno de los dos principales líderes mundiales. Pero esta semana, concretamente el día viernes, Cristina Fernández, que está empezando a hablar cada vez más seguido, bueno, dio un discurso, una especie de clase en la Universidad Nacional del Oeste. Cada vez que habla Cristina Fernández, se mueve el avispero. Tiene influencia, es indudablemente la política de mayor referencia en la actualidad, y por supuesto en la clase magistral les trajimos apenas un pedacito, porque gran parte de las 2 horas que habló en esta Universidad del Oeste, en Merlo, bueno, gran parte fueron cuestiones técnicas, pero radialmente vamos a extraer unos minutos, no, 2 minutos, 2 minutos 40 me dicen acá, sobre la locución que ella hizo, ahora hablando sobre estos 9 meses de gobierno de Milei. Limpiamos, y esto tiene que ver con lo que viene después, limpiamos el balance del Banco Central. Claro, se lo mandaste todo al Tesoro, a no ser que tenga en la cabeza en algún momento que eso no se pague y que ahora con el sistema financiero. Descarto que no debe ser así. Bien, y sigue, y entonces, pero inmediatamente que dice que se eliminó los pasivos, pasa a hablar de que quiere buscar la inflación cero y cómo lo va a lograr. Y alguien dice, esto es importante, la economía ha empezado a crecer. Eso lo dice. Primero, vean esto porque es muy importante. La actividad económica, pese a lo que les decían, se está recuperando y se está recuperando de manera muy interesante. Y esto naturalmente conlleva a un aumento de la demanda de dinero. Y eso ahí empieza a explicar que los empresarios, todo esto era en un auditorio de empresarios, no acá como en una universidad, no. Esto era un auditorio, exacto, un auditorio de empresarios. Bien, entonces él dice, ¿qué pasa? Como está creciendo la economía, los empresarios van a empezar a demandar working capital, capital de trabajo. Habla porque pone ejemplos, dice frases enrevesadas en el medio para que todo el mundo piensa que sabe un montón. Y surte, no. Surte efecto, ojo, surte efecto. Antes de venir para acá, estaba mirando antes de venir para acá, estaba mirando C5N, ¿viste que andan todos entrevistando en la calle? ¿Qué opina? Y había una que opinaba a favor y dijo, porque es loco pero sabe. Pero está el registro de la televisión. Pobre mujer cuando se entere que además no sabe. Pobre mujer cuando se entere que además no sabe. Pero ha creado una imagen de gente que sabe de omnipotencia de saberes y bueno, hazte la imagen y échate a dormir, decían, ¿no? Hazte la fama y échate a dormir. Así dicen, son sabios los refranes. Y sigue, entonces dice, ¿qué pasa cuando los empresarios empiecen a pedir working capital, capital de trabajo? Van a empezar a desarmar las posiciones los bancos de los pasivos remunerados porque van a tener que darle caja a los empresarios producto de la actividad económica. Bien, y yo voy a seguir sin emitir. Pero entonces dice, ¿cuál es el gran riesgo? Nosotros hemos dejado constante la oferta de dinero y la demanda de dinero está creciendo. Obviamente van a tener menos inflación. Bien, por la teoría monetarista de la inflación. Y a continuación dice, una vez que llegamos a ese punto, y esto es impresionante, porque se dan cuenta, él se va contestando él mismo, dice, ¿cuál es ahora el problema? Que la base monetaria coincidió con la amplia. Entonces, ¿qué puede pasar? Dice, la demanda de dinero puede seguir creciendo y la oferta de pesos no crece más, correcto, no vas a emitir emisión cero. En ese caso, el riesgo, ¿cuál es? Y dice, el riesgo es que haya deflación. La gente dice, deflación, bueno, si no habrá inflación, qué bueno. Yo les recuerdo a todos que en el año 1999, 2000 y 2001 en la Argentina hubo deflación. Es más, en los meses anteriores, 95, 96, la inflación estaba en el 0,7, 0,6 y fue bajando hasta que vino la deflación.
Y llegó el 2001, ¿no es cierto? Eso es lo que estaba diciendo. Bueno, Cristina completó esta frase diciendo que el propio Milei dice, muchas empresas van a caer. Y los empresarios aplauden. No se entiende, realmente no se entiende. Bueno, señores, vamos a una pausa y cuando venimos damos una noticia internacional que tiene un costado de bueno, aunque sea un hecho desgraciado y no sea muy cristiano decirlo. Vamos a la pausa. ...2024 en Radio Mundus. Toda la información con el gigante de la semana conducido por Daniel Docampo Spada. De por vida en la voz de Jorge López. La información internacional en manos de Raúl Asambloc. Toda la economía con las explicaciones de Andrés Pescara. Pasajes de literatura en la voz de Filomena López. Guadalupe Jiménez nos trae textos sagrados. Y las noticias locales en la voz de yo, Parley Simpson. Aquí en Radio Mundus. www.radiomundus.com.ar. Revista Eco Informativo cumple 40 años. Siempre fieles a un estilo periodístico independiente, sagaz, inteligente y comprometido. Cada mes, gratis en PDF en www.ecoinformativo.com.ar. 40 años de periodismo. En un mundo de ruidos. Lo esencial. El Grupo TV Mundus sigue firme con nuestra misión de mostrar al mundo con visión latinoamericana. TV Mundus, Revista Eco Informativo, Radio Mundus, Pensamiento Estratégico Digital, PED, Comunicación, sitio educativo en Internet y para el mundo desde www.tvmundus.com.ar. En un mundo de ruidos. Lo esencial. ...2024 en Radio Mundus. Toda la información con el gigante de la semana conducido por Daniel Docampo Spada. De por vida en la voz de Jorge López. La información internacional en manos de Raúl Asambloc. Toda la economía con las explicaciones de Andrés Pescara. Pasajes de literatura en la voz de Filomena López. Guadalupe Jiménez nos trae textos sagrados. Y las noticias locales en la voz de yo, Parley Simpson. Aquí en Radio Mundus. www.radiomundus.com.ar. Bueno, y la noticia que decíamos del ámbito internacional: falleció el dictador Alberto Fujimori a la edad de 86 años. El dictador peruano que sometió a su país a una de las peores instancias, bueno, perdió la vida. 86 años, decíamos, el dictador Alberto Fujimori, que sometió a su país durante la década del 90, donde instauró una dictadura neoliberal de la que jamás se recuperaron los peruanos. Bueno, tuvo un cáncer de lengua que provocó su muerte, a pesar de varias operaciones al respecto. Tenía una condena ya para varios años más todavía, pero en el 2023 logró que la justicia peruana, que es tan corrupta como la nuestra, le permitiera concurrir a su domicilio para terminar sus días. Un beneficio que no le otorgó a muchas personas. Fue mandatario entre 1990 y 2000, periodo en el que reinaron
justamente las esterilizaciones forzadas de los pueblos originarios, desaparición de estudiantes, tráfico de drogas. Bueno, fue de la mano de una camada de empresarios corruptos que aún al día de hoy siguen controlando el país. El dictador también perteneció a un tándem de mandatarios antipatriotas que incluían a Carlos Menem en Argentina, Luis Alberto Lacalle en Uruguay, Carlos Andrés Pérez en Venezuela, Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox en México, por ejemplo. Así que, bueno, se va otro más de esos repudiables presidentes que supo tener nuestra querida América Latina. Señores, nos estamos yendo. Ustedes saben, el equipo periodístico: Parley Simpson, Andrés Pescara, Raúl Azambloc, Juan Pérez Bala, Raúl de Sousa, todos los que me acompañan aquí en Radio Mundus, el gigante de la semana, como cada domingo en radiomundus.com.ar. Somos una empresa del grupo TV Mundus. Me despido hasta el domingo que viene. Daniel Docampo Espada, Novo Mundus Net Radio.